Bueno, los saludos a todos. Soy la doctora Verónica Arce del Servicio de Infectología del Hospital Perrando. Hoy vamos a hablar de la exposición del personal de salud a SARS-CoV-2, un tema que nos preocupa a todos, sobre todo en nuestra área que estamos hablando en el Gran Resistencia, dentro del Chaco, el área de mayor circulación viral en la comunidad. Em, y sobre todo, si nos centramos en las unidades de atención directa de pacientes COVID-19, que son las unidades situadas dentro del Hospital Perrando. No obstante, tenemos que tener en cuenta que todo centro de salud que se desempeñe dentro de las áreas de circulación viral, Resistencia, Gran Resistencia, Fontana, Barranquera y sus alrededores, eh, debemos tener en cuenta que el paciente que atendemos podría ser sospechoso de enfermedad por COVID-19. Entonces, cuando hablamos de un caso sospechoso en personal de salud, esto lo divide el Ministerio de Salud de la Nación en sus normas, lo divide de acuerdo al lugar donde reside el personal de salud y donde trabaja. Y esto tenemos el lugar donde hay sin área de transmisión local y un lugar con área de transmisión local y trabajador de salud que atienda a pacientes con COVID-19. Entonces, si nos situamos ahí, toda persona que presente uno o más de estos síntomas, como fiebre 37,5, más tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia de reciente aparición, será tomado como caso sospechoso en personal de salud. Ante la presencia de un único síntoma, se indicará aislamiento de este personal durante 72 horas, indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR el tercer día del inicio de síntomas. Todo personal de salud, contacto estrecho de casos confirmados, debe cumplir con aislamiento preventivo obligatorio por 14 días desde el último contacto. Cuando hablamos de contacto estrecho en personal de salud, se considera personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes, sin emplear correctamente equipo de protección personal apropiado, permanezca a una distancia menor de 2 metros de un caso confirmado de COVID-19 durante por lo menos 15 minutos. Esto quiere decir, por ejemplo, si compartimos un consultorio o una sala de espera y estamos a menos de 2 metros del personal que dio positivo para COVID-19, o que tenga contacto directo con secreciones, por ejemplo, tos, estornudo, etc. Esto quiere decir que no usamos elementos de protección personal como barbijo o antiparras, que tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado, como habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otras, incluye los procedimientos de limpieza de estos. Esto quiere decir que si estuvimos en contacto y no nos lavamos las manos, no respetamos los 5 momentos del lavado de manos, o el personal de limpieza que no haya usado los elementos de protección personal adecuado para cada situación o limpieza de la unidad que correspondiere. Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles. Esto puede puede ser en un lugar, en un centro quirúrgico donde estemos realizando una cirugía con utilización de electrobisturí y no tengamos los elementos apropiados, electrobisturí o la intubación orotraqueal, o el paciente que tenga patología torácica y estemos en una cirugía torácica con probable aerosolización. Debemos usar el equipo de protección 3, que es de máxima seguridad. No se considera personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado y en todo momento. Nosotros, el personal de salud, estamos en riesgo de adquirir COVID en la comunidad y en el ámbito sanitario. En la comunidad, ¿por qué? Porque nos movemos
mayor frecuencia en la comunidad, porque nunca estamos en cuarentena, seguimos concurriendo a nuestro lugar de trabajo. También puede ser por contacto con convivientes, y nuestros convivientes también trabajan y tienen otro lugar de trabajo y con otras personas. El ámbito sanitario, estamos expuestos porque hay mayor concentración de casos, por mayor exposición. Por ahí en el lugar donde trabajamos no hay normativas, o hay normativas y hay falta de conocimiento de las mismas o no se las distribuye, falta de insumos. O si tenemos todo esto, subestimamos las normas. Por ejemplo, tenemos todo para protegernos, pero nosotros creemos que al estar al lado de nuestro compañero no es sospechoso de tener la enfermedad, o un paciente que lo catalogamos como no sospechoso, nos estamos exponiendo aún teniendo los elementos de protección. O el pluriempleo. Por ejemplo, personal de salud, nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en múltiples instituciones, así sea en el ámbito privado o público, o compartiendo los dos, o en instituciones cerradas como geriátricos. Entonces, si nosotros tenemos pluriempleo, lo mejor o la mejor forma de evitar el riesgo sería que en ninguno de estos estemos expuestos a una unidad de aislamiento de COVID. O sea, no trabajar en unidades de aislamiento COVID si trabajamos en distintos ámbitos sanitarios o en distintas instituciones sanitarias. El riesgo en el ámbito de salud es a partir de casos sospechosos o confirmados, pacientes con presentaciones atípicas o falta de sospecha, o a partir de otros trabajadores de salud, que es lo que frecuentemente no tenemos en cuenta, que nuestro compañero también es sospechoso de poder tener enfermedad COVID-19. ¿Por qué? Porque vivimos en un área de circulación viral y estamos expuestos dentro de la institución y también fuera de la misma. Entonces, nosotros como personal de salud tenemos que tener todos los recaudos de utilizar, aún con nuestros compañeros, elementos de protección personal como tapaboca o barbijo, y además en ningún momento en el lugar de trabajo nos debemos retirar estos elementos de protección, sobre todo si trabajamos en un lugar pequeño en donde no podemos mantener la distancia reglamentaria de 2 metros para desarrollar nuestro trabajo. Muy importante. Lo más importante, y lo que por ahí es muy difícil de hacer entender al personal de salud, cuando toda la vida estuvimos acostumbrados a seguir trabajando aún enfermos, con dolores, muchas veces con síndromes gripales, seguimos yendo a trabajar y esto no nos detiene a la hora de trabajar. Hoy, con la pandemia y con esta enfermedad, con el SARS-CoV-2, no debemos concurrir al lugar de trabajo con síntomas. Esto es primordial, ténganlo presente siempre. ¿Tenemos algún síntoma? Así sea tos, dolor de garganta, pérdida del gusto y el olfato, fiebre 37,5 o más, o aún sin fiebre teniendo estos síntomas, rinorrea, síndrome gripal, dolor muscular, eh, dificultad para respirar, no sé si lo dije, pero diarrea también. Debemos quedarnos en nuestra casa, llamar por teléfono a nuestro jefe inmediato, avisar que no vamos a concurrir al trabajo por que nos encontramos con alguno de estos síntomas. Entonces, inmediatamente se debe desencadenar el protocolo. Desde nuestro domicilio nosotros podemos llamar al 0800 y decir que somos personal de salud y que nos encontramos con síntomas para que concurran a hisoparnos, o en el Hospital Perrando, en consultorios de febriles, concurrir
diciendo que somos personal de salud, que estamos con síntomas para que se nos pueda hisopar y nos quedamos en casa hasta el resultado de los mismos. Entonces, el personal de salud debe cumplir siempre con el protocolo de acuerdo a la jurisdicción en donde se encuentra trabajando, evaluar contactos del personal de salud, por ejemplo, el caso sospechoso o caso índice. Tenemos que considerar todos los contactos estrechos que tuvo, y contacto estrecho significa que aquel que estuvo trabajando en proximidad a este personal que dio como positivo sin los elementos de protección personal, hayan tenido contacto con él en las últimas 48 horas previas al inicio de los síntomas del mismo, y el contacto se clasifique como contacto estrecho. Esto es, como les había dicho, contacto estrecho se clasifica como haber estado a menos de 2 metros trabajando sin elementos de protección personal. O sea, que yo no me haya protegido con barbijo, con antiparra, y no haya utilizado lavado de manos frecuentes como deberíamos hacerlo continuamente en la institución. Y esto se toma 48 horas previas al inicio de síntomas del caso índice. ¿Por qué? Porque se cree que el paciente que inició síntomas 48 horas antes, de manera asintomática, empezó a tener ya excreción viral y pudo haber contagiado. Entonces, si hablamos de contacto estrecho, son solo los que no hayan utilizado elementos de protección personal. Y recalcamos otra vez, la distancia menor a 2 metros, trabajado en proximidad, o que haya viajado con este personal que dio positivo en el mismo auto, de regreso a la casa, o que lleguen al trabajo juntos, ahora que es muy difícil conseguir medios de movilidad cuando uno no tiene propios. Entonces por ahí se juntan varios trabajadores para concurrir al trabajo. Y si dentro del auto, uno de los trabajadores da positivo, todos los que viajaron en ese auto pasan a ser contacto estrecho, sobre todo si no tuvieron utilización de barbijo dentro de la unidad. Entonces, si el caso índice o el contacto estrecho está con síntomas, pasa a tratarse como caso índice, y todos sus contactos, o sea, si ese contacto estrecho del caso positivo está con síntomas en este momento, todos los contactos de ese contacto estrecho también deben ser tomados como sospechosos. Ahora, si están asintomáticos, debemos evaluar el riesgo de exposición que tuvo con el contacto con el caso índice, ¿no? Las características entre el caso índice y el trabajador de salud. Y ahí entra en juego de si usaron los elementos de protección personal, cuánta distancia guardaron cuando estuvieron trabajando juntos, si se lavaron frecuentemente las manos, si compartieron alguna comida o el desayuno, o la merienda, o elementos, utensilios de taza, platos. Las decisiones eventualmente deberán ser individuales en cada caso, ¿no? Entonces tenemos varios escenarios en donde podemos tener, por ejemplo, que el caso índice estuvo con barbijo y el personal de salud usó barbijo quirúrgico. Entonces, este personal de salud, como estuvo con elementos de protección personal adecuados, puede seguir trabajando, pero no deja de automonitorearse durante los siguientes 14 días. Si desarrolla síntomas, se toma como caso sospechoso, se aísla y se realiza el hisopado. El caso índice con barbijo y el personal expuesto sin barbijo, ahí vamos a tener que
realizar aislamiento por 14 días porque no utilizaron los elementos de protección personal. Y si desarrolla síntomas, el hisopado a las 72 horas de iniciado los síntomas. El caso índice sin barbijo y el personal expuesto sin barbijo y sin protección ocular, esto no nos queda duda, es aislamiento 14 días y si desarrolla síntomas, el hisopado a las 72 horas. Acá hay algo bastante discutible porque, por ejemplo, en nuestras normas del Hospital Perrando, nosotros, si el caso índice no usó barbijo y el personal de salud usó de los elementos de protección personal, igualmente lo aislamos por lo menos durante 72 horas al personal expuesto, por más que haya estado utilizando barbijo, porque el caso índice, o sea, el caso positivo, no usó tapabocas o barbijo en el momento que este personal estuvo expuesto. Pero esto es una guía del CEMIC, en donde si el personal o el caso índice estuvo sin barbijo y el personal de salud tuvo todos los elementos de protección, o sea, barbijo, protección ocular o máscara facial, este personal de salud podrá seguir trabajando y se realizará el automonitoreo durante 14 días. Tenemos otro escenario que es extremo, por supuesto, y es la falta de personal. Y acá el CDC nos da unas guías en donde podemos salirnos del protocolo del aislamiento de 14 días en el personal, eventualmente cuando haya falta de recurso humano, ¿no? Y se permitirá trabajar al personal de salud que tuvo contacto estrecho con pacientes o personal confirmado antes de cumplir los 14 días de aislamiento estricto y con hisopado inicial negativo. Por ejemplo, un personal dio positivo, su compañero que no utilizó los elementos de protección personal es un contacto estrecho, pero está asintomático, o sea, sin síntomas, se lo va a aislar durante 72 horas, se le va a realizar a los 3 días el hisopado nasofaringeo y si da negativo, puede volver a trabajar a los 7 días, o sea, antes de cumplir los 14 días de aislamiento, pero respetando ciertas situaciones. Por ejemplo, que sea sintomático, ya lo habíamos dicho, a su vez tiene que dar reporte diario de su temperatura, debe utilizar barbijo y antiparra durante toda la permanencia en el hospital, guardar distancia reglamentaria, adherir estrictamente a los 5 momentos de lavado de manos, debe usar guantes para examinar todos los pacientes y obviamente no puede atender o no puede estar frente a pacientes inmunocomprometidos o pacientes con comorbilidades, por ejemplo, EPOC, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Y ante síntomas leves o dudosos, deben dejar de trabajar y realizar aislamiento domiciliario. Obviamente esta es una situación extrema que se toma en última instancia cuando hay falta de recurso humano. Este es nuestro protocolo del hospital, es prácticamente lo mismo que estuvimos conversando, está hecho en un flyer para que sea más fácil de ser leído para todo el personal y al alcance de todos, digamos. ¿Cómo podemos minimizar el impacto del COVID-19 en nuestra institución y cuando tenemos personal de salud afectado por esta enfermedad o por este virus? Primero, tenemos que cumplir con todas las normas y protocolos. Debemos adherirnos fuertemente a los 5 momentos del lavado de manos, eso de lo primordial, lo presente, o sea, la higiene por sobre todas las cosas, no solo
higiene de manos, sino también higiene del entorno en donde nos desempeñamos. Por ejemplo, tomar como costumbre o cambiar nuestras costumbres. Llegamos a trabajar y limpiar todo nuestro entorno con un trapo humedecido en lavandina diluida o en alcohol al 70. Repasamos todas las mesas y los entornos donde vamos a trabajar, el teclado de la computadora, los picaportes de la puerta, tratar de mantener la limpieza en nuestro lugar de trabajo. Obviamente la disponibilidad de insumos, pero no solo la disponibilidad de insumos, sino que esto también va de la mano de una buena gestión de la gente para tener disponibilidad de insumos. Muchas veces la disponibilidad de insumos está dada o no hay insumos porque no hay gestión o no se gestionó o antes que se acabe los insumos no se pidió o no se pidió la cantidad correcta de los insumos necesarios para el personal que tenemos a cargo. A esto también asociamos el uso racional, porque si para, por ejemplo, que una discusión muy frecuente es el uso del barbijo N95, en todas las normas y los protocolos está indicado que son en los momentos que debemos utilizar el N95 es cuando tenemos riesgo de aerolización o si no es suficiente el uso del barbijo quirúrgico. Y estos momentos son cuando para la intubación orotraqueal, para limpieza de la boca del paciente en las unidades de cuidados intensivos, cuando vamos a tomar muestra de hisopado nasofaringio, cuando vamos a estar en una cirugía donde se va a producir aerolización, son los momentos en donde debemos utilizar barbijo N95. Y eso es un uso racional. Utilizarlo cuando se lo debe utilizar, porque es un insumo finito, o sea que no solo porque no es factible de tenerlo en mayor cantidad, porque hay falta de este insumo a nivel mundial, no solo a nivel local, digamos. No realizar actividad laboral ante presencia de síntomas, que eso ya lo había recalcado anteriormente. Muchas de las transmisiones que tenemos en el personal de salud justamente es por esto, concurrir subestimamos los síntomas respiratorios muchas veces. El dolor de garganta no es un dolorcito nada más, es por el cambio de clima, se me tapa la nariz, pero es por el cambio de clima y por eso no siento los olores. Un poquito de tos irritativa, no. Un síntoma que tengamos, debemos avisar a nuestro superior inmediato y autoaislarnos y, si es factible, a las 72 horas realizarnos un hisopado. Disminuir las actividades grupales en el ámbito de salud a lo estrictamente necesario y en ese caso mantener distanciamiento social y uso de barbijo. Reuniones a través de métodos electrónicos y virtuales, registrar reuniones, fechas, integrantes, uso de elementos de protección personal que tuvieron durante estas reuniones y organizar apoyo de salud mental del caso índice, o sea, el caso confirmado positivo en el personal de salud y de sus contactos. Le adjunto la bibliografía que puedan consultar para ampliar más los conocimientos con respecto a la exposición del personal de salud y cómo manejarlo. Muchas gracias.